Bienvenidos a la Capilla del Pastor con el Pastor Aarón Soto. Sabiduría es entendiendo la palabra de Dios. El estilo de enseñar del Pastor Aarón Soto traerá la palabra de Dios más en vivo y con entendimiento, porque Él enseña capítulo por capítulo y verso por verso esta carta de Dios escrita a usted, llamado la Biblia. Ahora, aquí está el Pastor Aarón Soto. Buenos días, bienvenidos a la Capilla del Pastor, bienvenidos a este estudio bíblico familiar. Investiga. Nuestro Padre quiere que investiguemos su palabra. Si usted quiere entrar al reino, usted debe de escudriñar la palabra. El único modo que usted podrá saber la verdad es por medio de investigar la palabra. Si usted no entiende la palabra de Dios y no conoce la palabra de Dios, Dios no lo puede usar. Ahora vamos a empezar el estudio de hoy en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a empezar con el verso 1. Y le vamos a pedir al Padre por unas palabras de sabiduría en el nombre de Yeshua, Jesucristo, y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, nosotros vivimos en los últimos días. Hay muchas falsas doctrinas y enseñanzas diseñadas a guiarte al anticristo. Y muchas de estas cosas vienen directamente del diablo y sus hijos. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, en otras palabras, muchos aparentan de ser cristianos, pero no tienen sentimientos, como si sus corazones y nervios han sido quemados y hechos callos como con una plancha. A ellos no les importa la verdad, ni a ustedes. Verso 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Usted tomará parte en esa boda a Jesucristo? Porque los espíritus engañosos te quieren a casar a otro, quien es el anticristo, o el en vez de Cristo, o el disfrazado como Cristo. Ahora, estamos dados de qué tipos de carnes o animales crió Dios para ser recibidos en Levíticos capítulo 11, para ser alimento de nosotros, para comer. Verso 4. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, no dejes que ninguno le diga que aquí en este verso quiere decir que podemos comer a animales basureros, como el cerdo, y otros que son común entre la gente en nuestros días de hoy. No dice que sí podemos comer de estos animales basureros. Verso 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, esta palabra seguido en este último verso ha sido translado y quiere decir completamente saber y entender. El modo de saber es por el saber y investigar. ¿Qué sucedió en el jardín de Edén? ¿Lo has escudriñado? ¿O estás listo a volar en un arrebatamiento o rapto como es enseñado por las tradiciones del hombre? ¿Lo has investigado? Si lo has seguido, Él te puede utilizar. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad,
Todo el tiempo la mujer recibe la culpa, pero creo que hay muchos más hombres chuecos tratando de desviar que mujeres. Cuando usted sea parte de la fe, es muy fácil perderte. El problema es de que aquellos desvían a otros también. Verso 8. Porque el que ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Estando físicamente en buena condición es bueno y necesario, pero estando espiritualmente es buena condición, que es mucho más mejor. Ahora nosotros llegamos a llegar en buena condición espiritualmente cuando ejercimos en la palabra de Dios. La vida eterna es la recompensa. Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Te molesta un poco de persecución? Por lo regular quiere decir que estás haciendo algo bien por el Señor. Quiere decir que has investigado. Quiere decir que sí sabes y entiendes. Ahora vamos a la segunda, libro de Timoteo, al capítulo 3, y vamos a empezar con el verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios. ¿Has mirado las noticias del mundo recientemente? Estamos en los últimos días. La confusión está reinando. ¿Por qué? Porque la gente no está investigando la palabra de Dios hoy en estos días. Leamos capítulo 8, verso 11. La verdad dispersará la confusión. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sin afecto natural quiere decir que no les importa la familia. Intemperantes quiere decir que no tendrán control de ellos mismos. Desprecian a aquellos que tratan de ser bien, porque tienen envidia, porque nosotros tenemos paz en nuestra mente. Nosotros sabemos que Dios, Yahweh, está en el trono y de que su Hijo, Jesucristo, está a la mano derecha. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los diletes más que Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Jesús nos avisó que vendrán algunos en su nombre, pero que guiarán a muchos a la decepción, como está escrito en Mateo 24 y Marcos capítulo 13. Ten cuidado con ellos, pero no hay ninguna razón por qué tenerles temor. Si has investigado, usted no puede ser engañado. Verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. ¿Usted sabe lo que sucedió en el jardín de Edén? Por seguro lo sabe. Es más, es fácil para entender. Pero ¿cuántos otros nunca han podido llegar a la sabiduría de la verdad? Verso 8. Y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ahora, Yanes y Yambres eran los magos del faraón. Moisés